Hola, buenas tardes. Estamos en un jueves cualquiera de julio del 2022, en este caso en el capítulo número 11 de Músicos del País, en este caso desde Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, Horacio Burgos. Horacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Máximo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá en mi casa, que es el mejor lugar donde puedo estar, y al pie de la montaña, Uy, qué lindo, recogiendo leña para los fuegos de la noche. Bien, lindo. qué bonito. Bueno, les cuento a quien no conoce Horacio, que Horacio tiene una larga trayectoria profesional, artística, guitarrista, compositor, arreglador, ha girado por unos cuantos lugares del mundo y nos va a contar en esta historia, que por ahí puede ser corta, puede ser larga, de acuerdo a cómo uno lo mire, este, ¿cómo fue el comienzo de esta cuestión de la música? Vos me contaste que en la previa que naciste en Capital, digamos en el conurbano, en La Matanza, en Lomas del Mirador, Ujú. ahí naciste. Ahí fue, digamos, tus primeros contactos con la música. ¿Qué pasó? ¿Un familiar, un instrumento, un disco? ¿Qué fue lo que te acercó a la música y por qué te llamó la atención? El recuerdo primero o el referente primero fue mi abuelo materno. Vivíamos en la casa de mis abuelos con mis viejos y mi hermano menor. Y mi abuelo era albañil era un músico amateur. Ujú. Él había tocado un tiempo con un cantante paraguayo. eh, eh, había estado un tiempo así. Digamos, profesionalmente hizo algunas actuaciones y luego, bueno, le quedó la cuestión de la guitarra, Ujú. que él lo hacía un poco como para, bueno, él venía de la obra, de la obra que estaba construyendo y hacía como todos los días, sin llueva, truene o lo que sea, él tomaba su guitarra, su antigua Casa Núñez, Oh. y tocaba media hora, 40 minutos, pero hacía en forma de ritual, ¿viste eso, no? ¿Sí? Entonces, ritual digo porque era todos los días a una hora muy específica y él iba solo a su habitación y yo no recuerdo el momento cero, el momento de fundación, cuando fue la primera vez que fui, pero bueno, yo recuerdo como que iba a la habitación y a mí me impactaba mucho el sonido, me impactaba mucho cuando el ritual de sacar la guitarra del estuche, tenía el corista, viste que era ese, para afinar la guitarra, el la, Claro, cómo afinaba, cómo luego afinaba por octavas. Bueno, en ese momento yo no sabía qué eran las octavas, pero ahora lo claro, puedo recordar. Y claro. luego empezaba a hacer un mi menor, hacía un sol mayor, un re mayor, y largaba con 5 o 6 temas que eran exactamente los mismos todos los días. Por eso lo recuerdo a manera de mantras, Qué ¿no? bueno, qué Eran bueno. dos o tres polcas paraguayas. A él el chamamé no le gustaba. Ah, Le mira. gustaban las polcas paraguayas, las guaranías. Tocaba un tango, que era el tango Almagro, que no lo tocaba bien. Él estaba esperando que yo aprendiera a tocar guitarra para que le enseñara el ritmo del tango. Ah, Y tocaba y un vals que se llama Rosas de Otoño, que cantaba Carlos Gardel. mira. Bueno, con eso, digamos, eso fue la primera impronta, digamos, fuerte. Bueno, y entrar a la habitación, escuchar el sonido de la guitarra, ¿no? Y sobre todo la canción, porque claro, al no ser música instrumental y era una canción, bueno, me enamoré mucho de la canción, bueno, hasta el día de hoy. Yo toco distintos proyectos musicales, pero a mí me gusta mucho tocar con cantantes, ¿no? Me gusta Ah, mucho, de hecho yo cuando estoy solo acá en casa también canto y me gusta acompañarme, me gusta la canción como esa suerte de haiku o de poema o de situación de síntesis, ¿no? Esto se habla del tango, de que al tango se decía, bueno, era la historia que pasaba en 3 minutos, pero eso es mm, aplicable a cualquier totalmente, canción, o sea, es una historia que pasa en 3 minutos, 4, 10, lo que sea, claro. pero bueno, una narración, un poema que te cuenta una historia y la música que va acompañando esa situación. Así que bueno, mi abuelo fue de alguna manera el primer referente y el primer contacto con la música, ¿no? Ujú. ¿Y cómo vos llegás a la guitarra, digamos? A partir, está bien, Y esta bueno, protohistoria es parte de eso, pero ¿cuándo vos te pones una guitarra encima? más en la misma época, a lo que yo tenía 4 o 5 años, yo recuerdo que me habían regalado una guitarra
que no era ni chica ni grande, era una medida mediana. Y ahí, bueno, habría hecho los primeros acordes, no recuerdo bien, o sea, quería imitar a mi abuelo, había una cuestión de referencial, de imitación, pero cuando empecé a estudiar fue a los 9 años con un profesor de barrio, que no era guitarrista, era acordeonista, Ah, pero tocaba algo de guitarra, entonces ahí aparecieron los libros de Héctor Ayala, de ah, Sagreras, y bueno, nunca fui un buen lector musical, pero sí, bueno, un gran orejero, digamos, ujú. y muy curioso. Entonces, mientras iba estudiando guitarra, también ya iba escuchando, bueno, mira, no tanto la parte discográfica, sino como yo te contaba que tenía un primo que se llama, vive en Buenos Aires, en Villa Urquiza, Deri Escalice, y Deri era plomo no, asistente de sonido de El Reloj, un grupo Mítico. mítico Mm. eh, de Buenos Aires, y era asistente también de Luis Alberto Spinetta en algunas cosas. Bueno, entonces, el primer bending, lo recuerdo como si fuera hoy, y él estaba también con Vivencia, Ah, el uff. dúo, hablando de De Héctor Ayala, Ayala. Eduardo Claro, Facio. Bueno, claro, claro, claro. había salido un disco que se llamaba Vida y Vida de Sebastián, donde había Eh, grabado Héctor Stark, donde había grabado Ricardo Leu, Mojarra Fernández. Bueno, y ese disco yo lo escuché y él me pasaba los temas y me mostraba los bending, y a mí para el bending era como una cosa que no sé qué estaba pasando ahí con la guitarra. Entonces, bueno, él por un lado, otro guitarrista de jazz que se llamaba Carmelo, que tocaba en casamientos, que me mostraba ata una cinta de amarillo al viejo roble, en Fa mayor, me acuerdo, esos pasajes que no entendía qué pasaba, las pentatónicas y las... Bueno, pero digamos, te cuento esto porque la verdad que yo no recuerdo en ese momento una discografía específica para escuchar, ¿no? mm. De hecho, creo que no escuchaba casi nada, Ah, pero tenía contacto físico con estos personajes sí. de los cuales le iba robando como información, a la vez que estudiaba, digamos, con este profesor de barrio, ¿no? Entonces eso de alguna manera fue como armando este puzzle que se iba armando en mi interior. Y el hecho de escuchar rock, o el hecho de escuchar folclore, mis viejos eran muy tangueros, mi viejo tenía muy buena, muy buen timing con el tango para cantarlo así mientras lavaba el Gordini. Entonces, qué sé yo, cantaba Fuimos, o Ah, cantaba ok. Sin Palabras, o cantaba, qué sé yo, La casita de mis viejos, o cantaba Nunca tuvo novio. Y entonces, viste, se me iban quedando esas cosas así como una esponja, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que recuerdo. Qué loco, ¿no? Como qué importantes son para todos nosotros, viéndolos en una retrospectiva a nuestra edad bastante grande, digamos, ¿no? Porque eso pasó hace quizás Y más de sí, claro, 50 años, digamos, ¿no? totalmente, claro, claro. Entonces verlo ahora y cómo impactó en nuestra cabeza y en nuestra finalmente profesión, primero vocación y después profesión, ¿no? Qué importante esos Sí, así es. recuerdos, ¿no? Y Sí, sí, sí. que, Sí, que pero, uno y por ahí en viste, ese momento no sabía muy bien qué estaba pasando y no, no, eso no, no, era una claro, no, no, diversión, no. era... No, totalmente, totalmente. Yo en una época acompañé al dúo, estuve 1 año y medio con el dúo salteño, Ah, tocando. ajá, Y claro, y íbamos a la casa del Cuchi Leguizamón, y yo presentía que estaba pasando algo grande desde el ego, te digo. O sea, algo que me iba a quedar para siempre. Entonces, bueno, ahí no lo sabía, yo tenía 20 años y estaba reemplazando a Hernán Ruiz, un gran guitarrista que grabó con el dúo el disco. Estamos presentando el disco Como quien entrega el alma, ¿no? ujú. Año 82, 83, bueno. Eh, y yo hice giras con ellos a Salta, Jujuy, toqué en Córdoba, y yo sabía que algo estaba, ¿viste? Y yo no había escuchado mucho al dúo, y no había escuchado mucho al Cuchi. Pero entonces, o sea, yo fui reemplazando a un guitarrista, o sea, fui como de guitarrista de reemplazo, pero yo presentía que algo grosso estaba pasando, ¿no? La puta que pasó, ¿no? Y no, claro, porque, viste, yo me acuerdo que cuando fui a tocar la samba con ellos, Patricio Jiménez,
el de la voz rara, como le decían los que no saben música, el que hacía las segundas menores y todo eso. Yo tocaba y me dijo, perdóneme, pues me trataba de usted, tomó la guitarra y dice, nosotros no tocamos la samba chan, catun, chancun, no, necesitamos muchos silencios y lo tocamos más abagualado, y me muestra Claro. cómo tenía que tocar la samba. Bueno, Ah, la segunda, bueno, ahí creí que ya estaba despedido, pero no. La segunda fue que yo estaba, claro, como estaba en pleno furor de las armonías y las sustituciones y qué sé yo, ese fue el segundo traspié, porque otra vez tomó la guitarra y me dijo, mire, las armonías difíciles las hacemos nosotros, las armonías raras las hacemos nosotros. ah. Usted limite a hacer de acordes con séptima, a lo sumo con alguna novena, pero nada más. Bueno, nunca más me lo olvidé en mi vida. Y digamos que, y también ahí fue como una forma de acompañar el folclore. Estaba bueno, haciendo una masterclass de cómo se acompaña el folclore, por lo menos ese folclore que a mí hasta el día de hoy es el que me sigue gustando Claro. y el cual sigo como disfrutando, ¿no? Entonces, lo que te quería decir es que, hablando de lo que vos decías antes, de que es un recuerdo, pero a su vez no estaba muy consciente, bueno, con el tema de mis viejos o de mi abuelo o de lo que estaba pasando tampoco. Era más que nada un transitar por un placer, un divertimento en el sentido etimológico real de la palabra, Sí, no el somnífero, sino la diversión, sí, la sí. diversión en donde estás feliz y estás contento de lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Vos hablaste de tu época de admiración, digamos, por tu abuelo, después tus comienzos con la guitarra. ¿Cuáles fueron los comienzos de la escucha de la música, de la escucha real de los discos, De los en la discos. época de nuestra juventud Sí, o de nuestra niñez? ¿Qué cosas sí. te llamaron la atención? Mira, el primer disco que salió para mí de lo que en casa, mira, me regalaban discos de alta tensión, ¿te acordás? Que Sí, venían en colores, ¿viste? sí, Bueno, totalmente. bueno, y ahí Yo, estaba yo tenía, yo tenía. totalmente. Estaba, bueno, Carlos Viso y su conexión número Uh, 5. el, el- Bueno, el famoso cantante del guante de box. totalmente, absolutamente. Bueno, estaba Cano y los Bulldogs, Cano, Sí, que fue un bajista tremendo uruguayo. Bueno, sí, 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 lo conozco, lo conozco. bueno, estaba, bueno, había temas de Palito Ortega también, bueno, más. Los primeros, esos discos, por ejemplo, esa melange, así de que en realidad, bueno, en uno de esos discos estaba, por ejemplo, Amigos Míos Me Enamoré, que lo grabó Jairo, por ejemplo. Totalmente. Bueno, y varios que no te los voy a nombrar ahora porque creo que en el ambiente musical era mufa, qué sé yo, por las dudas, ¿viste? Yo mucho, Hay tengo uno, otras cábalas, hay una yo que tengo tiene, otras. hay una que tiene que ver con cuando llueve. Exactamente, casi lo digo y me acordé. Otro que son los que se quedan en el barco en el medio del mar, ¿viste? Bueno, la cuestión es que Perdón, iba. perdón, Horacio, son chistes de gente de nuestra edad. No, ya sé, bueno. Los pibes de 20 dicen, estos dos viejos, ¿de qué están hablando? ¿Viste? Bueno, bueno, la cuestión es que en ese yo tenía un Winco y bueno, y yo escuché, y bueno, esa fue la comienza de la escucha con una escucha, mirá, bueno, ok. Pero claro, esos eran como melange, digo yo, bueno. Sí, 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 eran Me mezclas re- de cosas. Claro. Totalmente. Alguien me regala un disco de los Beatles, mirá, los Beatles yo no había ni escuchado, Ah, y tienen el Maltino, bueno, el Maltino no, ellos no sabían, ¿no? Y me regalan Obladí Obladá, que en realidad es un tema, viste, bueno, pero del lado B, en ese single, estaba Guitarra Vas a Llorar, ujú. con el solo de Eric Clapton, y es un tema que yo escuché Guitarra Vas a Llorar, aparte Guitarra Vas a Sí, sí, Llorar, qué ¿viste? nombre, ¿no? O Qué sea, nombre. y después cuando supe lo que decía la letra, cuando la pude traducir, dije, ¿viste? Aparte, bueno, acá vamos a entrar en otro tema también, ¿no? El tema de los Beatles, ¿viste? George Harrison para mí bueno, ¿qué te voy a decir de Paul McCartney, de John Lennon? Por supuesto que sí, pero Harrison, no sé qué, o sea, con Harrison pasaba otra cosa. Esto me lo contaba hace poquito Claudio Cardone, Ujú. el Claudio Cardone, Pianista del Flaco. claro, que está viviendo acá en Capilla del Monte y vino acá a casa a hacer una masterclass. Mirá, De que él era un fanático de George Harrison mirá, y que Spinetta también era un fanático de George Harrison. mirá. Digamos, lo comento porque, bueno,
en ese disco, en el lado B estaba Guitarra Vas a Llorar. Y cuando escuché Guitarra Vas a Llorar, algo pasó que no puedo decir bien qué pasó. Pero no me dediqué a escuchar los Beatles ahí, quedó como una impronta. Y yo te diría que recién años más tarde en el secundario empecé con unos amigos, ahí empecé a escuchar lo que era la música progresiva, ¿viste? Y un primo a quien le estoy completamente agradecido de toda la vida, un primo que hace artes plásticas, Omar Burgos, un gran talentoso, una tarde me prestó dos elementos que para mí fueron absolutamente indispensables en mi vida. Las cartas a Teo, un libro donde Van Gogh, Vince le manda cartas a su hermano Mecenas. Para mí fue una cosa bueno, y Durazno Sangrando de Invisible de Spinetta. Bueno, para mí eso fue como haberme iniciado en Memphis, en Tebas. No, nunca estuve en Memphis ni en Tebas, ni estuve, que yo recuerde, pero digamos, fue un proceso de iniciación que para mí marcó una línea sin retorno, ¿no? Por un lado, la literatura de un artista que yo ya había visto su obra, como el caso de Vincent Van Gogh. Claro, era el artista sufrir, el artista ese, bueno, pero el que también fundacionalmente marca el impresionismo, el impresionismo, que de alguna manera yo iba a ir después al impresionismo con Fauré, Con la hay mucha, música. ¿no? Con la música, Con la música. y te diría que hasta el día de hoy, Máximo, escucho muchas cosas, ¿no? Incluso, bueno, el siglo XX, pero siempre vuelvo a los impresionistas franceses, porque si escucho Bill Evans, también está, bueno, dicho por él también, ¿no? Escucho ahí, ¿no? Si escucho el Cuchi Leguizamón, también está, bueno, por decirte algo. Y si escucho mucha música de cine, también está. Aquí tengo el score de Preludio a la Siesta de un Fauno y del Mar. De tanto en tanto lo abro como para robarle algún acorde, algunas notitas verticales para hacer unos moños en la guitarra que después no los puedo tocar y qué sé yo. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, el tema de los discos. Bueno, y junto con ese libro de Van Gogh, Durazno Sangrando, de Invisible. Entonces, y ahí me fui para atrás, porque Almendra no lo había escuchado. Entonces, mi primo también tenía los discos de Almendra. Y claro, ahí escuché el primer disco de Almendra. O sea, tremendo. Que en el primer disco de Almendra, a estos hombres tristes, Ana no duerme, bueno, obviamente Muchachos de Papel, Plegaria, Laura va. Laura va, con el arreglo de Alchourrón, con el bandoneón de Mederos. Entonces, ahí ya viste, yo dije, ¿qué está pasando acá? Y hablando de lo que hablábamos antes, mira vos, porque ese disco ese disco del año 68 ya tiene una integración, por ejemplo, Laura va, y un 5x4 bueno, ahora para músicos. No era un tema que se podía llevar en el colectivo ese, ¿viste? No. Es decir, entonces, bueno, ahí, bueno, yo te digo, bueno, ahí con Spinetta empezó otra cosa. No había llegado a la música llamada clásica o académica todavía. Yo me metí me sumergí en esta música que te estoy diciendo. A ver, quiero ir por partes. El tango yo lo escuchaba por medio de mis viejos. Mi viejo escuchaba mucho a dos compositores que para mí, que desde después, sin quererlo ni saberlo, Piazzolla iba a hablar de ellos, ¿no? que son Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese. Mi viejo bailó con distintos directores de tango. Tampoco te los voy a nombrar porque algunos también volvemos a lo mismo. Por las dudas, no por mí, pero bueno, como esto es más abierto. Sí. Bueno, mis viejos estuvieron en la década de oro del tango, en la década del 40, entonces, bueno, iban con la orquesta Osmar Maderna, que era la orquesta de las estrellas, claro. O bueno, con Fresedo, bueno, X. Pero a mi viejo las dos orquestas que más le gustaban era la de Troilo y la de Osvaldo Pugliese. Y claro, que de alguna manera, bueno, y la de Horacio Salgán, que de alguna manera mi viejo, sin ser músico, digo, mira vos, ahí hay un camino, todo aquel que vaya por el tango, vos podés escuchar muchas cosas. Obviamente, sí, D'Arienzo, Canaro, pero en Troilo, en Pugliese y en Salgán, ahí están pasando cosas que para mí son como, es como escuchar a Duke Ellington, a Count Basie, digamos, tenés muchos compositores en el jazz, pero ahí...
hay un paralelismo ahí muy claro, digamos, ¿no? Absolutamente, Sí, absolutamente, sí, sí, sí. absolutamente. En lo Mirá qué melódico, en lo loco, armónico, ¿no? Y en mirá lo qué loco, rítmico. lo loco que vos contás de Salgán. Mi padre no fue músico, pero era un gran escuchador de tango y un bailarín, digamos, este, no profesional del tango. Y ya grande, no mucho tiempo antes de fallecer, me pongo a charlar de que él me cuenta que vino a Buenos Aires en el año 52 y claro, él venía nació en San Juan y vivió muchos años en Mendoza y venir de Mendoza a la capital era todo ¿viste? Una cuestión para la gente del Sí, interior sí, sí, sí. y siempre le gustó mucho vivir en el centro, digamos, de Buenos Aires. Se fue a vivir ahí a unas pensiones que había ahí en la Avenida de Mayo, ahí cerca del Congreso, donde finalmente la conoce a mi mamá. Y le digo, che, pa, ¿y vos ibas a ver las orquestas de tango? Sí, sí, yo salía del laburo, de su oficina, y ahí en Avenida de Mayo, en la calle Corrientes, había un montón de cafés donde podía escuchar a Troilo, a Salgán, incluso hasta Astor, toda esa época de oro de la década del 50. Y le digo, yo pensé para mis adentros que él era más fanático de la línea Pugliese, digamos, más de baile, digamos, ¿no? Ujú, Y para ujú. vos, ¿cuál fue la más importante o cuál te gustaba a vos más? Nunca lo habíamos hablado en la vida eso, fíjate. Me dice, no, a mí me encantaba Salgán. Uy, yo dije, qué loco. Porque Salgán es Claro. como lo más, llamémosle atípico dentro del tango, o tipos que Tal usaba cual, recursos de otros géneros, digamos. tal cual, sí, Decía, sí, no, sí. no, me iba a tomar un café y lo iba a escuchar a Salgán y me quedaba ahí escuchándolo. Dije, uy, Dios. Y yo después me encontraba tocando con mis alumnos a don Agustín Bardi y unía mi historia con mi padre, ¿viste? Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Sí. Che, y a Bueno, partir de ahí, que vos me contaste una cosa que vos en este momento y hace unos cuantos años vivís en Córdoba, ¿no? sí. Y me contaste en la previa que fue una cuestión por amores, digamos. Sí, 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 sí. ¿Cómo es tu Sí. llegada allá y cómo se desarrolla tu carrera allá también, ¿no? Mira, antes de venir a vivir a Córdoba, yo vine a vivir en el 85. Yo había ya grabado, bueno, ya había estudiado con Manolo Juárez Mm. un tiempo. Había grabado con una cantante y con Lito Vitale, así, pero en sesiones, bueno, tenía la posibilidad, me habían ofrecido de entrar de entrar no sé si era CBS o Polygram, lo Ah, conocí a Hugo Casas en en un canal de televisión acompañando a Pancho Cabral, un gran cantante y compositor riojano que formó parte de los Huancahuá. ah, Y tenía la oportunidad de quedarme de trabajar en un estudio de grabación, así como sesionista. ah. Pero bueno, pero ya estaba enamorado yo de acá, tenía la prenda en Córdoba, viste como dicen los gauchos, entonces La prienda, la prienda. la prienda, solté todo eso y me vine para acá, viste, me vine para acá sin conocer a nadie, o sea, en Córdoba no conocía muchos músicos. Había tenido contacto con Ica Novo, Ah, gran amigo, gran compositor, ujú. y había tenido un contacto esporádico con la gente de Postdata. Bueno, sabía que en Córdoba, bueno, era el 83, ¿viste? A partir del 83, 84, era todo el auge, recordás, de la vuelta a la democracia. La gente de encuentro también, ¿no? Exactamente, Claro, el grupo Encuentro, el grupo MUS, que claro, luego fueron los músicos del centro, Pelusa claro. Navarro, Los Ingaramo. Bueno, Ujú, y Gabriel Braceras. Y entonces, bueno, me contacté, bueno, pues sí, por gusto, por necesidad, con el mundo artístico de lo que se daba en la ciudad de Córdoba. Y ujú. ahí tomé contacto con La Colmena, con la Escuela de Música, recomendado por Ica Novo, que justo estaba necesitando un profesor de guitarra, porque el profesor de guitarra se había ido a vivir a otro lugar. Ujú. Así que pude comenzar a dar clases en La Colmena. Y La Colmena, como te decía antes, era un lugar donde no solamente dábamos clases y se impartía la enseñanza musical y se tocaba, sino que era como los lugares de reunión de músicos y de proyectos Claro. y demás, ¿no? Entonces ahí comencé, digamos, a contactarme y a formar toda la parte de social y artística con los músicos de Córdoba, ¿no? Ujú. Qué Pero importante, después, ¿no?
Qué Sí, muy importante, importante, ¿no? sí, 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 muy, muy, muy importante, muy importante. ¿Qué Sí, sí. músico de Córdoba no pasó por La Colmena? Y bueno, sí, sí, no, La Colmena es una referencia importantísima e indispensable en lo que es, en lo que fue la formación musical de la música popular, ¿no? Porque Ujú. uno de los eslogans o el eslogan de La Colmena era estudien música con músicos, ¿no? Que de alguna manera, bueno, quería decir lo que dice la frase, dejando, bueno, afuera todo aquel que, o sea, la música la hace con músicos, con gente que toca, ¿no? No con gente que lee música, sino que esto ya implicaba, bueno, la frase implicaba justamente eso, ¿no? Sí, O sea, poder también, estudiar música con gente que estaba tocando. también me parece que ahí hay una ideología impuesta, me parece también importante, en lo que quizás nos pasó a nosotros en nuestra juventud cuando quisimos estudiar música, llamémosle en forma institucional, y la única manera que había era en los conservatorios. Y los conservatorios en esa época tenían una impronta ideológica hacia la música popular, que quizás hoy de a poquito fue cambiando, pero no había forma de estudiar música que a uno le sirviera en el desarrollo profesional, porque había como una especie de dicotomía. Yo me acuerdo de haber estado muy poco tiempo en el conservatorio, en el municipal, en el Manuel de Falla, allá Ujú, por el 78, por ahí calculo, ujú. donde nos decían, chicos, no compongan, la música ya fue escrita. Y yo componía desde los 11 años, ¿viste? Y yo decía, pero a mí me gusta componer canciones, yo en esa época ya componía música instrumental y qué sé yo. Y me sonaba raro, ¿viste? Eso que estuviera prohibido, digamos, estaba prohibido componer. Dice, no, pues vos nunca vas a ser Mozart. No, bueno, sí, ya sé que yo no voy a ser Mozart, Sí, pero sí, sí. no sé si Sí, me no, bueno. interesa ser Mozart, Sí, sí, ¿viste? claro, claro. Y también había una cuestión como que, yo me acuerdo de las clases de lenguaje, que éramos, no sé, como 50, entonces se tiraban cosas, bueno, la negra con puntillo, perdón, la corchea con puntillo y la semi es más o menos así. Y yo decía, ¿cómo es más o menos así? ¿Y de qué depende? Después con el tiempo, cuando yo me puse a estudiar formalmente, y el tipo que dio en el clavo con eso fue uno que nombraste en la previa, que fue Buki Archela, en aquella época Ujú. bajista de Rodolfo Mederos, del Sí, sí, quinteto de claro. Mederos, que yo quería aprender a leer música y cuando yo lo llamé por teléfono a él para tomar clases, me dijo, bueno, diste con la persona indicada, me dijo. Este, no había forma de estudiar de otra manera. Después del conservatorio fui a la academia de Walter Malosetti, que era la protohistoria de Sí, la EMPA, digamos, porque ahí estaba Armando Alonso también. sí, Entonces claro, ahí claro. empecé a tomar clases con Walter, con Armando, con Pelican también que estaba ahí dando Ujú. vueltas. Pero digamos, no había otra forma de estudiar música popular que no fuera la oreja o pasarnos cosas entre nosotros. Totalmente, claro. Recién con la iniciación en el año 86, el inicio de la EMPA, enclavado en Avellaneda, vaya a saber uno por qué, se le empezó a dar forma y gracias a un tipo que vos nombraste antes, que fue Manolo Juárez, que Ujú. fue el tipo que impulsó todo esto y dijo, muchachos, hay que hacer un renovatorio de música popular. Esas fueron Claro, sus claro, claro. palabras, ¿viste? No usemos más la palabra conservatorio. Esto tiene que ser un renovatorio. Entonces, claro, dio un golpe que para la generación nuestra y para mi generación y para la gente que lo vimos nacer eso, que fuimos parte de esa historia, primero como alumnos y en el caso mío después como profesor, fue como decir, wow, era lo que yo esperé toda mi vida. Tal cual. Un lugar donde me enseñaran qué era una chacarera, qué era un estándar, cómo se podía improvisar, cuál era la forma de los tangos, empezar a tocar en grupos, viste, con compañeros que muchos de ellos son profesionales de gran nivel hoy, pero fue un golpe importante. Por eso Sí, digo sí, la importancia de la colmena en Córdoba, tal que cual. ahora hace poco me acabo de enterar que es anterior a la EMPA. Digo, wow, qué impronta tan importante que debe haber sido eso y eso que vos decís. Estudiar música con músicos. Ujú, ujú. Eso me parece Absolutamente. fundamental. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente.
Eso me parece que le da un quiebre, porque en general, salvando algunas honrosas excepciones, la gente que estudió en conservatorios estudió con maestros de música, con gente que vos no sabías bien qué pasaba en su vida profesional, Exactamente. y mucha Ujú. gente decía, no, yo no toco más. Entonces vos decís, cuando vas a estudiar con alguien música, es como estudiar, no sé, a jugar al fútbol con un tipo que no juega al fútbol, ¿viste? Y Claro, acá claro. pasa algo raro, ¿viste? Sí, sí, claro, 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 claro. Absolutamente. ¿Y cómo fue ese desarrollo posterior, digamos, cuando vos ya estás afincado allá, tu laburo profesional, digamos, con quién te empezás a ligar, digamos? Mira, tuve dos épocas. La primera época, porque volví a Buenos Aires después, Ah, estuve 2 años y medio acá en Córdoba, y bueno, ahí toqué con Icanovo, toqué con un gran pianista, gran, inmenso pianista que se llama Ernesto Romero. ujú. Ernesto tocó un tiempo con Raúl Carnota, Ah, reemplazando a Spinazzi. a Spinazzi, mirá. Sí, bueno, Ernesto es una cosa. Recordá este nombre, por favor, Máximo. Ujú. Realmente, eh, eh, Ernesto Romero para mí es uno de los grandes pianistas y del folclore, ¿no? Me lo voy a anotar. Porque él toca el folclore, él es cordobés, argentino, mil por mil, Sí. pero yo muchas veces si lo tengo que definir, digo, toca el folclore como un africano o toca el folclore como un brasilero. Eh, su papá creo que era, no sé si era de Corrientes o de Misiones, y tocaba la verdulera, y él de chiquitito me decía que le iban entrando unos ritmos, esos, ¿viste? Bueno, sí, el chamamé, que es muy difícil de tocar, Muy por lo menos, complejo, por lo menos digo, ¿viste? muy complejo. Cuando lo escucho a Rudy Flores, a Nini Flores, a ver, y sin nombrar, sin importación de apellido, digo, viste, a un folclorista que puedas encontrar por la zona. Bueno, como la chacarera. Bueno, toqué con Ernesto Romero, de quien aprendí muchísimo. Toqué con Icanovo, toqué con cantantes, toqué con el Pato Pedano también, hicimos un dúo, el Pato Pedano, el director de la Colmena, amigo mío, hicimos Ujú. un dúo de saxo y guitarra. En la misma época estaba, me acuerdo que Juan Barrueco y Bernardo Baraj Ah, haciendo, ¿te acordás? El dúo, sí, el dúo famoso, guitarra y saxo. Bueno, un famoso. poco, un poco teniéndolos como referentes y bueno, y tocando música de Gismonti, de Hermeto, de Piazzolla, folclore, bueno. Bueno, todo ese training, acompañando a cantantes siempre, porque yo los considero mis maestros, ¿no? Eh, Ah, y haciendo música instrumental también. Y luego toqué, antes de irme de Córdoba, la primera época, con Ernesto Romero en piano, Luis Garis, increíble baterista, que fue baterista en una época de los músicos del centro, y ah, Fernando Huergo, un bajista que está viviendo en Berkeley, en en Boston en Estados este Unidos, momento, en sí, sí, Estados sí. Unidos. Sí. Hicimos un cuarteto que sonaba tremendo, ¿viste? Pero no llegamos a tocar nunca en vivo, ensayamos Ah, unos temas de Fernando y de Ernesto, increíble, Máximo. mirá. Ese era el grupo, ese grupo era, yo estaba enamorado de ese grupo. Bueno, y después por razones personales me tuve que volver a Buenos Aires, pero te digo que con ese grupo llegué, mira, ensayamos creo que 2 meses, pero yo estaba tan feliz, ese grupo sonaba increíble. Bueno, pero nunca, no pasó nada. A ver, lo que pasó en los ensayos. No pasó Musicalmente nada. sí pasó Y mucho. no, musicalmente, viste, Fernando hacía los ritmos de chacarera con slap, y chacareras en 7, chacareras en 5. Bueno, el baterista venía de tocar jazz rock y le gustaba mucho el folclore, entonces los apoyos los tenía. Y Ernesto, que te digo, es un pianista que yo te digo que es africano, brasilero, tocando Mirá. folclore, ¿no? Eh, Me volví a Buenos Aires, estuve 10 años, y luego volví a Córdoba y volví a La Colmena, y ya en ese periodo de vuelta es cuando yo me voy a Japón de gira con, Ujú. con Hugo Fatoruso, con Jorge Cumbo y con Tomohiro Yahiro, y eso fue para mí una bisagra, porque cuando volví de Japón, ahí grabé el primer disco de guitarra
solista de tangos, ¿no? Ah, De tangos que tenían la memoria auditiva, de estos que yo te digo que ninguno de esos tangos yo los escribí, los toqué, lo que los escribieron fueron mis alumnos, que se los daba como ejercicio de audio perceptiva y escritura. claro, Eh, está y buenísimo. ahí, sí, totalmente. Y ahí en ese disco estaban, bueno, lo que yo había escuchado de mi viejo, ya te digo, qué sé yo, Nunca tuvo novio, bueno, de Piazzolla grabé ahí Libertango, Adiós Nonino, Triunfal y La muerte del ángel. Ujú. Grabé A fuego lento, que fue una de las cosas más difíciles que yo, viste, mira, bueno, muy difícil técnicamente, rítmicamente, eh, pero me encantó grabarlo porque tenía todos esos acentos metidos en un disco que por ahí había escuchado. Bueno, como te decía, esa gira fue una bisagra para mí, fue un antes y un después, y a partir de ese momento, en ese mismo año, lo conozco a Fernando Bovarini y a Diego Clark, y desde entonces conformamos un trío haciendo distintas experiencias musicales, ¿no? Ahora, lo que vos decís de que marca esto una especie de mojón en tu carrera artística, ¿vos eras consciente de quién eran Hugo Fatoruso y Jorge Cumbo? Vos sabés que más o menos porque me pasó lo mismo que con el dúo salteño que te contaba antes, Sí. porque a Jorge lo había conocido más porque yo a Jorge lo había escuchado en Buenos Aires con los amigos del Chango. ¿Te acordás? Sí, Ellos tocaban en Costa Rica y Acevedo, en Ciudadano. sí. Bueno, ahí lo escuché al Mono Izarralde, a Lucho González, a Andrés Laprida, al Chango, a Jorge, ¿no? Y por supuesto con el primer trío Vitale Cumbo González, ¿no? González, Bueno, claro. Jorge me hubiera llamado la atención, me dije, no, Cumbo, Vitale González, porque con eso era muy específico. Entonces, bueno, grabaron el disco ese, que Jorge siempre me contaba que en realidad estaban tocando él y Lucho, y Lito los había venido a hacer, le había venido a hacer sonido, Ah, y a Lito, así es la historia que me contó Jorge, ujú. y a Lito le gustó mucho cómo sonó ese dúo y se integra a él, ¿no? Bueno, Ah, ese trío yo lo escuché en vivo muchas veces también mirá. y, digamos, a Jorge se lo conocía. A Hugo lo había escuchado en OPA, Sí. pero no había escuchado sus proyectos, no había escuchado sus proyectos. Había escuchado un tema de Homework, un disco que para Ah, mí es fascinante de Hugo, así sí, sí. en el plan de Hugo de compositor. Y no lo había escuchado y no tenía la dimensión de quién era, ¿no? En la gira tuve la dimensión de quién, de Lo quién que realmente pasa, era, ¿no? me parece que Hugo desde joven fue un monstruo, Sí, ¿no? totalmente, Fue sí, un tipo que totalmente, sí, abrió totalmente. también una puerta gigante, él y su hermano Osvaldo, me Y parece, Osvaldo también, sí, tal cual. abrieron una puerta hacia una nueva música, que en el caso de ellos fue el candombe fusión o candombe Sí, jazz sí, o sí, como sí, le sí. quieras llamar, que sacan toda la tradición y lo meten en una ensaladera donde mezclan las improvisaciones y los ritmos en 7 y en 5 y Totalmente, todas unas totalmente. cosas rarísimas. De ahí aparece también Airto Moreira con sus discos en esa época, donde empezó con Exactamente, sí, sí. ellos, Sí, sí, donde ellos sí. tocan en los discos de Flora Purim, que era la esposa de Ayrton en esa época. Ujú, ujú. Entonces hay todo un cúmulo ahí de información tremendo, incluso ya desde los Shakers, desde antes, ¿no? No, yo escuchaba a Hugo tocar, por ejemplo, Hugo, Jorge estaba primero como encantadísimo, bueno, porque estaba tocando, ¿viste? Hugo tocaba su música. Bueno, Hugo nos pidió perdón a todos porque no manejaba la chacarera, el 6x8 no lo manejaba. Primero pidió perdón a todos y después empezó a zapar. Y después yo no entendía qué estaba, nunca entendí qué estaba sucediendo. Sobre todo, mucho menos cuando que tenía que zapar yo, ¿viste? Después de semejante Claro, situación. claro. ¿Qué hago acá? Pero, no, claro, ¿viste? No. El Hugo me dio, yo lo recuerdo a Hugo con mucho aprecio también, porque esa gira, que para mí era la primera, era la primera gira, claro, sin desmerecer a nadie, no era con un grupo comercial y con un No, cantante, no, sino no, no. era una gira de música instrumental
con tipos que tocaban, Muy pesado. viste, pero así donde tenía, yo me tenía que sentir, o sea, no es que me tenía que sentir a la altura, tenía que estar a la altura dentro de mis posibilidades, eso Claro. era una cuestión, que yo sentía que nunca llegaba. Pero bueno, eso es un problema para mi psicólogo y para mí, bueno. Pero, y tal vez fue así, qué sé yo, no sé, pero lo que digo es que, pero con Hugo, aparte de la música, él, bueno, siento que se pudo dar cuenta de esa situación y teníamos charlas y fue como un tutor, ¿no? En ese sentido, o sea, él no sabiéndolo, yo te digo, es mi apreciación, Tu ¿no? visión, claro, tu Mi visión, visión, sí, sí. claro. Había momentos que yo no, a lo mejor hacía más cortos los solos o no tocaba y él me empujaba para que tocara y tocara y tocara y tocara y que no importaba quién estaba delante, sino que tocara, porque él dice que ya había escuchado los acordes cómo tocaba, entonces me dijo, no, 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 ¿viste? Aparte me decía, flaco, estamos en Japón acá, nunca más vamos a volver a Japón, tocá todo lo que quieras, me decía, bueno. Entonces, bueno, qué sé yo, cosas así que de alguna manera... eh, sentía primero sentía una orfandad porque Máximo era la primera, o sea, yo nunca había salido del país y me fui a Japón A Japón, directamente. nada menos, claro. Y 47 conciertos, ¿viste? Yo hoy logré la gira, ahora, una gira de 40, no sé, Sting, no, no, ni Sting tiene 47 No, no, conciertos. no creo, no, no. Digo por los tiempos, ¿no? No estoy hablando de los músicos. Sí, sí. O sea que yo a esa gira, ya te digo, fue fundacional. Y contestando tu pregunta, no, la verdad que no tenía la dimensión total. Como otras veces me sucedió, como cuando toqué, bueno, cuando toqué con el Cigala también acá en Oh, Córdoba, ya sabía quién era, pero no tenía tampoco, viste, no había escuchado Lágrimas, o sea, escuchar Lágrimas Negras, sabía que había existido, sí. sabía que había grabado con Paco de Lucía en Cositas Buenas, y sabía Wow. que había grabado con Vicente Amigo en Ujú, Ciudad de las Ideas. sí. Pero bueno, cuando me tocó tocar con él, obviamente no toqué flamenco, toqué tango, ¿no? Bueno, esos tipos, yo digo, uno aprende de todos. Pero bueno, pero algunos tienen como otro background, ¿viste? Sí. Sobre todo digo en el arrojarte, en el poder hacer lo que uno tiene, lo que uno siente, ¿no? Y bueno, y poder hacerlo. Una cosa que surgió en alguna de las charlas tantas que tuvimos con otros colegas, surge el tema este del ego, ¿no? Viste que a veces hace tanto daño. Sí, Y que siempre creo. vos fijate que un tipo, los grandes, no vamos a dar nombres, los grandes, de los cuales uno aprende, o por lo menos a mí me pasó siempre eso, siempre te empujan a más, nunca menos. Absolutamente, Siempre buscan, absolutamente. dale, 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 loco, vos podés. Y a Sí, mí me pasó absolutamente. con tres o cuatro que yo justamente estoy contando ahora en Facebook, un poco sintéticamente algunas historias, y me pasó eso. La gente más grande con la cual me tocó tocar en mi historia musical, y los grandes, entre los cuales vos nombraste uno hace un rato, ahora te voy a contar quién es, siempre me empujaron a más, decir, loco, dale, solo de bajo. Y viste, y yo había tocado con gente que me decía, no, el solo de bajo dura cuatro compases acá. Yo decía, la puta madre, cuatro compases me dan de solo de bajo. Dame un poco más, qué sé yo, dame ocho por lo menos. Y un grupo que tuve ahí en el año 87 con un gran vibrafonista, Héctor Sánchez, y un Ujú. bajista tremendo, Sí, sí, Daniel Naca, que me recomendó para tocar el bajo y él tocaba el sí, claro, piano, me claro, claro. decían, loco, solo de bajo. ¿Cuánto dura? Lo que vos quieras. Yo decía, ¿en serio? Sí, boludo, tocá, 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 tocá lo que quieras. Y otro que me abrió una puerta infernalmente grande fue Rodolfo Alchurrón. La vez que, Uf, la qué vez que tremendo, me claro. llamó para tocar con él en el año 93, que sonó el teléfono un día y me dijo, soy Rodolfo Alchurrón, quiero que vengas a tocar conmigo. Yo dije, ¿what? ¿Cómo? Claro, claro, Y el claro. tipo fue exactamente lo que vos decís, Máximo, tocá. Digo, pero Rodolfo, bueno, no, 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 no. Plena confianza y con todos, Sí, ¿eh? sí, sí, Entonces sí, yo sí, digo, sí, sí, acá sí. pasa algo raro, ¿no? Como esos tipos se desprenden del ego, les chupan huevo el ego. Sí. Sí, 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 Alchurrón sí. escribió unas cosas que eran complejísimas, ¿viste? Sí, 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 Íbamos al sí. ensayo y era como una especie de laboratorio tratar de entender qué había entramado, porque eran unos No, no, no. entramados, ¿viste? Piano. Me acuerdo de Sanata y Clarificación, Uf. esas épocas, ¿viste? Ay, mi amor. Sí, 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 sí. Pero digo, qué loco, ¿no? Hay tipos que no tocan nada y no saben nada
y tiene unos egos que vos decís, pará, flaco. El que me decía que Claro. tenía 4 compases de solo, yo decía, ¿por qué no me dejan tocar más, boludo? ¿Qué pasa con el bajo? ¿Qué pasa con los bajistas que nos discriminan? Y Sí, otros claro, claro. tipos, tantos otros con los cuales tuve la suerte de tocar, me decían, loco, dale, vamos, que suene el solo de bajo, adelante. ¿Viste? Sí, tal cual. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Hablemos un poco del trío famoso con Fer Bogarini y con Diego Clark, que es una maravilla ese trío, Bueno, la verdad que esa, me encantó. me acuerdo, yo voy a tomar prestado o voy a plagiar el nombre de un disco de King Crimson. Tres de un par perfecto. Eh, sí, porque bueno, con eso tenemos una sociedad humana, digamos, ¿no? De muchos años, De ¿no? muchos años, de 20, 21 años, claro, 22 Un años. montón. Donde aparte nos juntamos a tocar y ahora la última propuesta que habíamos hecho era como que yo les había dicho que vinieran acá a la casa, iba a llamar el ingeniero de sonido a grabar, no sé cómo se llama, mientras tanto, se puede llamar, digo, o sea que, viste, tocar lo que nos salga, Lo que porque salga. generalmente, lo que salga, porque generalmente cuando ensayábamos con una lista de temas, Diego Clark empezaba a jugar con una rítmica y estábamos 59 minutos haciendo un loop sobre la rítmica que había, y después los últimos 20 minutos ensayábamos los 14 temas de la lista. Claro. Pero, digamos, es una propuesta más lúdica, hablando esencial y musicalmente, ¿no? Donde, por ejemplo, cada uno va cayendo en donde tiene que caer, no, y respetamos mucho y adoramos mucho la cuestión rítmica, básicamente. A los tres nos gusta la música africana, les digo africana y se me viene todo África encima. Algunos patrones de la música africana, algunos patrones de la música hindú. A los tres nos gusta la Mahavishnu, nos gusta John Oh, McLaughlin, nos gusta el sistema Iconacol, bueno, todo el sistema rítmico. Bueno, nos gustan los Beatles, nos gusta Frank Zappa, o sea, tenemos, como decíamos al principio con Bogarini, tenemos gustos similares, pero a la vez cada uno trae informaciones que cada uno va escuchando también o conceptos. Entonces, eso se ve reflejado en la música, tanto cuando hacemos música instrumental los tres, como cuando acompañamos a, por ejemplo, Mary Murúa, que hicimos un disco con... Mary es una gran cantante cordobesa, hicimos un disco en vivo con ella, entonces el trío utiliza siempre el mismo concepto, ¿no? El concepto es escuchar, no tocar. fundamental. El concepto es escuchar, aunque parezca obvio lo que estoy diciendo. Primero se escucha y después se toca. Los tres tenemos esa consigna que no es una consigna como un imperativo categórico a lo Kant, ¿viste? No es el deber Claro, ser, sino es lo que traíamos naturalmente cada uno, claro. eh, o no sé si naturalmente, bueno, como un respeto. Nos admirábamos no desde el ego, sino, bueno, y lo seguimos haciendo, ¿no? Sino eh, desde una construcción musical donde cada uno siente que el otro tiene algo para silenciar escuchando y al momento de decir algo como, bueno, algo que no sea de valor en el momento, ¿no? Es como que nosotros más que música charlamos, es un Me, poco, me es un parece poco que de... lo que confluye ahí, Horacio, es una cabeza que confluye esas tres mentes, digamos, ¿no? Para generar esa música, digamos, ¿no? Los tres piensan la música de la misma manera. Entonces ahí no hay Sí, que hablar sí. nada, no es necesario hablar. Claro, Exactamente. Porque aparte nosotros dijimos en un momento que estábamos como, bueno, la famosa frase, estamos en síncro, estamos en MIDI, tenemos una telepatía, bueno, todas las palabras que quieras, viste, como el sistema de la ilustración y el enciclopedismo nos ha dado sí, liberaciones, pero nos ha puesto cárceles también sí, en las maneras de decir. sí. Pero lo que sí sucede es que independientemente de lo que como se quiera llamar, yo pienso un acorde que Fernando lo toca 2 segundos antes y yo le iba a decir que tocara esa, y él ya lo tocó. Y entonces y se me estaba ocurriendo una rítmica o a Diego me iba a decir que toque algo, entonces bueno.
Bueno, lo que cuento no es nada nuevo ni nada original, solamente yo cuento lo que en las internas lo que nos sucede y que Claro. después termina cuando estamos tomando café o comiendo, y dice, pues sabes qué increíble, nos seguimos maravillando de algo que nos gusta, que nos gusta mucho, ¿no? Sobre todo cuando no tenés que decir tanto, porque esto me lo dijo Fatoruso en Japón ante una situación que ahora no le voy a contar porque es un poco larga, pero el resumen es, después de una situación muy incómoda de querer explicar verbalmente algo, se va la gente. Hugo me mira, estamos tomando un saque, Hugo me mira y me dijo, flaco, no te olvides de esto. La música no se habla, la música se toca. Salud y dijo, Tal cual. Estoy totalmente de viste, como acuerdo. que cuando hablas mucho, cuando tenés que hablar tanto, No viste, sirve. ya ahí ya sabés que, viste, esto me va a costar un cuesta arriba, porque después los ensayos viene el concierto, viste, y bueno, y generalmente es así, ¿eh? No, pero Cuando además tenés que tenés que ir hablar después mucho, tenés que ir al psicólogo. no, no, absolutamente, no, absolutamente. Bueno, con el trío para mí es más como para sintetizar, la pasamos muy bien. Y mira que hay tiempo que no nos vemos, cada uno hace sus proyectos y cuando Sí, nos sí. juntamos hay como si el tiempo no hubiera pasado, porque en realidad es eso, ¿no? Hay una línea de tiempo, o más que tiempo, hay una sensación extra, espacio-tiempo que ya que estamos ahí, ¿no? Hay una Este, atemporalidad, digamos. sí, 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 totalmente. Sí, Che, sí, sí. antes de terminar la charla, parece que no, pero ya pasó mucho tiempo charlando, Bueno, me gustaría hablar de una cosa que me llamó mucho la atención, en la cual me parece que nos emparentamos, en que estaba escuchando, viendo un video que está tu grupo grande en el CCK tocando un tema que se llama Aborigen, y sí. vos haces una locución al principio donde contás que la música para vos es como una película. Entonces uno, cuando vi el video y escuché la música con auriculares, es como entrar en una película, ¿no? Porque es la música de una imagen que no la estás viendo, pero la estás viendo en realidad, ¿no? Ujú, ujú. Contá sintéticamente un poco eso. Bueno, a mí me gusta mucho el cine y la Mm, literatura. Y las veces que tuve que componer, bueno, compuse diversas cosas, instrumentales sobre todo no, instrumentales, porque canciones no he compuesto con letra. Eh, siempre hice músicas para formaciones instrumentales, hice música para documentales y películas. ujú, Y siempre necesité la fecundación de una imagen, ¿no? Siempre necesito como una historia a la cual ponerle música, ¿no? exactamente. Días pasados releía por quinta, sexta o octava vez ese libro maravilloso de Stravinsky que se llama Poética Musical de las conferencias en Harvard, donde él un poco, según mi interpretación, él decía, bueno, estaba medio peleado con Wagner en un momento porque estaba peleado con el leitmotiv, que no le gustaba que cada vez que apareciera qué sé yo, un re bemol tocado con los contrabajos apareciera una espada, qué sé yo, bueno, voy a ser muy, muy sintético y reduccionista, pero bueno. Y que en realidad dice que la música no necesitaba de imágenes porque la música tenía un idioma propio, lo cual el tema puede ser controversial, pero en eso puedo estar de acuerdo, ¿no? Sí, sí, Sobre todo la música instrumental, ¿no? totalmente. Pero a la vez, en mi caso, comulgo con esa idea, pero a la vez también a mí me gusta me gustan las historias, ¿viste? Entonces como que puedo como sentir una música, yo escucho una música y ya estoy viendo una historia. Eso me ocurre a mí, qué sé yo. Entonces a veces me gusta significarlo, a veces me gusta decirlo, y sentir que la construcción de una música tiene como episodios y es como si fuera una película, ¿no? La parte visual y la parte de la imaginación, ¿no? Cuando uno compone. Absolutamente, A mí me pasa mucho absolutamente, con los sí. lugares, digamos, a mí me inspira mucho, cuando viajamos con mi compañera, me inspira mucho la foto que uno saca de una montaña, de un río, de una cascada, de un señor parado en un lugar, de un barco. Y yo suelo contar, he aprendido a contar las historias de por qué compongo esa música instrumental y la gente locamente me ha dicho que a partir de la escucha de la pequeña historia que yo puedo contar,
los traslada a ese lugar. Mirá qué loco, ¿no? Totalmente, 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 Así que totalmente, nada, me parece que nos totalmente. emparenta mucho esa Sí, sí, sí. sincronicidad de cómo pensar la música y que realmente no estamos en la cosa de quién toca más rápido, a ver si vos No, tocás no, no, la no, no, escala no, 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 no. hiperdórica de la séptima No, bemol. no, 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 no. No, por otro lado, me he dado cuenta, bueno, me he dado cuenta o llegué a cierta comprensión de ciertas cuestiones con la música. Para mí, esta es una clasificación arbitraria y personal, ¿eh? No está, yo hice Kung Fu durante mucho tiempo, hice artes marciales, y Ujú. también fue una escuela que a mí me ayudó a comprender, no como defensa personal, sino Claro. como una filosofía interna. Vos sabés que yo siento que está el instrumentista, el tipo que toca, que puede Ujú. tocar excelentemente. Generalmente los instrumentistas así en ese nivel son verborrágicos. Bueno, después está el músico, que es otra categoría. El instrumentista generalmente, a ver, insisto que es una reflexión que puede ser arbitraria, pero bueno, es en mi propia experiencia. Aparte porque esa experiencia la he pasado y la estoy pasando yo. Yo soy el Ujú. protagonista de esa experiencia también. Claro. El instrumentista es un verborrágico que a veces no escucha, ¿viste? Porque quiere y necesita tocar. El músico, que es para mí otra categoría, es el que puede tocar, pero tiene que escuchar básicamente. Puede no Con lo cual, tocar, puede no tocar. puede no tocar, con lo cual no viene después, tendría que venir antes, ¿no? En esa cuestión. Después para mí viene el artista, que ya es otra categoría, que puede, por ejemplo, sentir que mientras está la música tocando, yo puedo hacer cualquier otra, o sea, hablando de una situación común, ¿no? Para mí el artista es el que se da cuenta que el arte existe Qué detalle, ¿no? y que puede, y que es maravilloso, ¿no? Que para mí es, insisto, una categoría o después o antes. Y finalmente, tendría que ponerte ahora al poeta, pero el poeta de los haikus. A mí me gusta mucho la literatura japonesa y bueno, mi hermano hace pintura sumie, pintura japonesa también, y Mirá. con él he aprendido que el espacio vacío, que para ellos es importantísimo, es lo que es el silencio a la música. Eh, en las pinturas sumíes se ven muchos espacios vacíos, pero que dan empuje y que dan sentido a todo lo otro. El Tao Te Ching habla, en algunos poemas habla de eso. Y en la Ujú. música es el silencio, ¿no? Entonces digo, Tal bueno, cual. en esa categoría, instrumentista, músico, artista, poeta, que obviamente no son, tienen que convivir las cuatro. El tema es que el que lleve la cuestión sea el poeta, ¿viste? Que diga, bueno, muchachos, Ya está. acá no hay que decir absolutamente nada, de nada, de nada. Entonces, la gran frase de Miles Davis, ¿no? Si no tienes nada para decir, no digas No digan absolutamente nada. nada. Entonces, bueno, volviendo a lo que vos decías, más allá del toque, del virtuosismo, todo eso siempre tiene que estar al servicio de una idea De que la tiene que ser música, totalmente, absolutamente. Y que la música básicamente está hecha de silencios, básicamente, y básicamente. los sonidos vienen después, ¿no? Claro. Che, Horacio, ha sido un placer enorme charlar con vos. Bueno, Llegamos al gracias, Máximo. final. Esta Muchas charla fue gracias. súper interesante, súper cálida Bueno, gracias. y Gracias por la invitación, ¿eh? nos encontramos como en un mismo camino a pesar de no conocernos. Siento que sí, siento que todo lo que hablamos reconozco a un hermano de camino, Mira, totalmente, así que absolutamente. nada, te dejo un abrazo enorme y gracias por haber charlado para el ciclo. Bueno, gracias y cuando vengas a Córdoba te venís a casa. Dale, dale, ¿Eh? dale. Esto ha sido entonces el capítulo número 11 de Músicos del País, en este caso desde Huerta Grande, Córdoba, el gran guitarrista, importante músico argentino, Horacio Burgos. Nos estaremos viendo, Horacio. Gracias, Máximo. Te Abrazo mando un grande. abrazo. Gracias.